Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Philip Butters y esto es Combaters. Vamos a hablar el día de hoy, 5 de abril, del combate que se dio hace muchos años contra el terrorismo, contra la hiperinflación y también contra la democracia. Hoy, un día como hoy, el 5 de abril, Fujimori dio un golpe de Estado que tenía muchas justificaciones para algunos, una absoluta violación para los derechos humanos y con la democracia para otros, pero el hecho es que ha marcado a sangre y fuego el destino del Perú. Hasta el día de hoy esto es tan polémico que nadie se pone de acuerdo, ni siquiera los fujimoristas. Hoy vamos a tener un combate de ideas seguramente entre Jorge del Castillo, que fue una de las víctimas en ese momento del golpe de Estado, y vamos a estar con el almirante Tubino, hoy congresista fujimorista, que en esa época seguramente estaba combatiendo contra Sendero Luminoso. Veamos escenas previas para este combate. 5 de abril de 1992, 10:30 de la noche. Y el entonces presidente Alberto Fujimori aparecía en la televisión nacional dando un mensaje a la nación. Como presidente de la República, lo que diría luego de unos minutos de discurso quedaría plasmado en el vocabulario político peruano. Primero, disolver. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, Estoy yendo a mi casa. Disolver. No le pasa nada. No puede pasar nada. Temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. Detalló inmediatamente las medidas a implementar en su gobierno denominado de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. La democracia real que había declarado implementar no resultó tanto así. Esa madrugada, tanques militares y soldados con rifles en mano tomaron las calles del centro de Lima, rodearon sedes institucionales y tomaron las redacciones de diarios y canales de televisión. Y censuraron información sobre el autogol. ¡Nos hemos votado ya, que se vayan! ¡Golpistas! Las pocas imágenes que se tienen de esa noche son de la prensa internacional. Los periodistas de canales, estando informados de lo que sucedería, paralizaron sus equipos de prensa. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Señorita, por favor, retírese. Retírese, por favor. Los argumentos que Fujimori explicaba para estas medidas fueron la obstrux cameral y el Poder Judicial, acusándolos de poner freno a la reactivación económica y la lucha antisubversiva. Acá se retira. Ante la presión de la OEA, se convocaron a elecciones para formar un Congreso Constituyente, con una mayoría fujimorista, donde se debatió, aprobó y promulgó la nueva Constitución de 1993, que le permitió a Alberto Fujimori postular a la reelección, ganando los comicios en el año 1995. Pese a estos actos recordados como un autogolpe de Estado, algunas encuestadoras arrojaron cifras donde la gran mayoría de la población apoyaba estas medidas drásticas que cambiaron para siempre el rumbo político de nuestro país. Y es cierto, cambió el rumbo político de nuestro país. Estamos con Jorge del Castillo Gálvez y con el almirante Tubino, y yo les ruego hacer un esfuerzo para desarrollar lo que vamos a conversar dirigido a la gente que tiene 25 años, a los que habían nacido ese año o que tienen 35 y no conocen lo que pasó. Simplemente, y como una previa, quiero comentar el último tuit que ha dado hoy por la mañana el ingeniero Fujimori desde Diroes. Para hacer tortillas hay que romper huevos, alguien tenía que hacerlo desde la cárcel, les digo, valió la pena, lo dice Alberto Fujimori. Presumo que alguien lo ha tuiteado, hasta donde yo sé, él no puede tuitear per se porque no tiene un teléfono. El arquitecto de la democracia moderna, perdón que les diga, fui yo, quien generó la Constitución que hoy todos respetan. Jorge del Castillo, buenas noches. ¿Qué pasó hace 25 años? En primer lugar, quien destruye la democracia no puede ser arquitecto de la democracia. Es que, además, no sé si el mismo ingeniero Fujimori habrá hecho ese tweet, porque, en fin, pero si lo hubiera hecho,
A mí me parece que más bien está fuera de sintonía con lo que el fujimorismo hoy día pretende vincularse con la democracia, entrar en confianza con el equilibrio de poderes y la alternancia del poder. Pues esto es un poco, vamos a decir, presunción, ¿no?, de lo que se dice, un poco de soberbia, un poco de una actitud que me parece que no está acorde a los tiempos, ¿no? Así que no puedo aceptarla bajo ninguna circunstancia. Uno ve las imágenes y parece que Jorge Calcillo no tuviese edad, que ha hecho pacto con el diablo por algo saprista, porque está igualito, ¿no es cierto? Pero el almirante Tubino no creo que tenga ese mismo pacto. ¿Qué hacía el almirante Tubino hace 25 años? Esto realmente lo voy a describir, lo que vivíamos nosotros en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú. Nos mataban como a perros ante la inacción de quienes tenían que tomar decisiones. Eso es lo que vivíamos nosotros. Cargábamos nuestros muertos, llorábamos a nuestros amigos y perdíamos la guerra. Y toda esta lucha contra Sendero Luminoso, estábamos, a pesar de nuestro esfuerzo, pero al no estar acompañado por quienes tenían que tomar decisiones en el Poder Judicial, etcétera, porque cuando se capturaba a un terrorista, el terrorista salía libre. No había las agallas, por no decir otras palabras, para condenar como correspondía a esos terroristas. Eso vivíamos nosotros, en silencio y sufriendo. Nuestras lágrimas no conmovían a quienes tenían que tomar decisiones. Muchas veces yo escucho, yo tengo 49 años, no soy ni viejo ni joven, ¿no? Entonces escucho mucho que decían que se destrozaron las instituciones y que se resquebrajó la democracia y se cerró el Parlamento y se cerró... Claro, esa es la descripción de los hechos, pero previamente, la década del 80 es una década realmente perdida. El APRA tuvo muy mal gobierno, por el cual hasta los apristas han pedido disculpas, el propio Alan García lo ha dicho. Era pues el apocalipsis, terrorismo, hiperinflación, carestía, además ya veníamos con rezagos de un mal gobierno de Acción Popular. Así toda hay gente que lo apoyó y gente que hasta el día de hoy lo recusa. Le preguntamos a la gente hoy qué opina al respecto de lo que pasó hace 25 años y esto es lo que nos dijo la gente. Reitero, esto es como las dos caras de una misma moneda. Pueden haber cosas buenas, pueden haber cosas malas. Evidentemente Tubino siente que le salvaron la vida, pero a Jorge del Castillo le amenazaron la vida, ¿o no? Me hicieron la vida imposible. Imposible. O sea, ¿qué amenaza puede significar uno más bien colaborando con la civilidad, con la ciudadanía, con el desarrollo del país? Pero había derecho para que te manden flores fúnebres a tu casa, para que amenacen a tu familia, para que te amenacen de muerte, para que te metan preso sin ninguna razón, como pasó conmigo. Yo comprendo que las circunstancias en la lucha contra el terrorismo justificaban una serie de medidas, pero todas esas se podían dar en democracia. Otros países han combatido el terrorismo. Pero era difícil porque había también muchos primos hermanos de Sendero Luminoso en el Congreso, en la Fiscalía, en no eran la mayoría, no eran la mayoría. Eso es cierto. ¿no? Y aquí había al gobierno le dimos, yo estaba en la Cámara de Diputados, le dimos facultades extraordinarias. Bueno, hicieron un shock para corregir las barbaridades que hizo el gobierno de la García. Facultades extraordinarias, ¿cierto?, se le dio para que legislen en materia de seguridad ciudadana. Lo que pasa es que se pasaron de la raya realmente en un punto que fue intentado modificar y ese fue el pretexto que usaron para justificar el golpe, como si nos estuviéramos oponiendo. Fíjate, perdón, no es solamente la Fuerza Armada. En el APRA Almirante nos han matado 1000 militantes. Es verdad. ¿No? En la etapa del senderismo. Entonces nuestros alcaldes morían uno tras otro. Sí. En Tingo María, 5 alcaldes apristas lo mataron así. Matan a Oreste Rodríguez, militante del APRA, que había sido ministro de Trabajo. Matan a miles de apristas, pero simplemente aclaro para que los chicos me entiendan. Acabamos de pasar una situación de una carestía, entre comillas, de 2-3 días en Lima, en donde no había agua y la gente entró en shock. Para los chicos que me están viendo, hasta el día de hoy en la casa de mi mamá hay un balde abajo de uno de los lavatorios de la casa. Nosotros vivíamos sin agua, no había luz, no había pan, no había leche, no había arroz. Fujimori corrige eso en el shock. Por eso hay gente que lo recuerda con odio y otros que lo recuerdan con amor. Y hasta el día de hoy eso se sigue viendo en las calles. Veamos qué opina la gente el día de hoy, del 5 de abril de hace 25 años. En ese momento yo dije, mejor que lo hayan cerrado.
Fue una medida estúpida, que estamos pagando las consecuencias. Él, por ejemplo, los sindicatos de trabajo los abolió, los desapareció. Yo lo único que quiero es que mi chino salga libre. Sí, que salga libre, porque con ellos, con el chino hemos estado mejor. No es aceptable un cierre de Congreso, pero por algo bueno fue también, pues. En ese entonces sí estaba bien, creo, porque el Congreso estaba hecho un desastre. Que era importante. La porquería de hombre vino. Hasta el día de hoy genera odios y amores Fujimori. ¿Usted en esa época, almirante, era fujimorista? ¿Cómo se convierte en fujimorista? No, o sea, yo en esa época era un oficial en actividad de la Marina, infante de Marina, y nosotros estuvimos involucrados en toda esta lucha contra el terrorismo desde que se inició, desde el año 83. Entonces, sí vimos morir a muchos de nuestros amigos, sí vimos que no había respuesta sobre los esfuerzos que hacían las Fuerzas Armadas y la policía. Sí veíamos que el senderismo y esta organización terrorista avanzaba a pesar de estos esfuerzos, porque era también una canallada lo que ellos hacían. ¿Por qué era una canallada? Porque utilizaron las metodologías violentistas más censurables en su momento en el mundo occidental. Ellos aplicaron el maoísmo a ultranza. Y es cierto, como ha dicho Jorge del Castillo, asesinaban a los alcaldes, ingresaban a los pueblos de nuestra serranía y asesinaban al bodeguero, porque el bodeguero representaba el capitalismo. En esa época, para que los chicos entiendan, los militares no tenían electoral. Entonces, entraban a una combi, a un micro, a un camión, le pedían electoral a alguien que tenía el pelo corto, y si no tenía electoral, presumían que era militar y lo mataban. Mataban a apristas todos los días. Yo recuerdo que yo leía Caretas y salió un reporte de los muertos de la semana. Ni el APRA, que era el partido que acababa de ser de gobierno, podía defender a sus propios apristas, porque el Poder Judicial, Jorge, era una coladera. Bueno, es verdad. Era un sistema que no estaba bajo ninguna condición preparado para afrontar una circunstancia como la que se vivió, ¿no? Por eso se dio facultades extraordinarias al gobierno. Por eso se le dio, para que legisle. Pero no solamente dieron una legislación que estaba bien, sino hicieron algunas cosas, por ejemplo, quisieron poner una dependencia del SIN, del Servicio de Inteligencia, en cada ministerio. Esas son las cosas que se observaron y que fueron el pretexto. Ahora, esa es una parte del gobierno de Fujimori. Pero la otra parte es la que después fue degenerando, ¿no? Maltrataron la economía en su parte final, hicieron una cosa buena y después la bajaron. Creo que muchos elementos de corrupción, ¿no? Absolutamente inaceptables. Perdón, miremos las imágenes. Esa es la señora Pilar Raúl García. Ese es un niñito. ¿Por qué me interesa ese video? Porque hay muchos chicos que son de la generación de Alan Chico. Era un niñito. Hay mucha gente que tenía la edad de este niño, ¿no? Yo estaba en la casa de ellos cuando fue asaltada la casa. La señora Pilar no estaba. Y los chicos estaban dentro de un cuarto y yo tuve que salir, ¿no?, con los brazos en alto, porque ponía en riesgo la integridad de los niños, porque nos agarraron a balazos. Eso es, nos agarraron a balazos en nombre del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Yo lo escuché con un altavoz que gritaban, con unos tanques y unos reflectores apuntándonos. El general Tuto Pérez toma la casa de Alan García, que la casa de Alan García está en la zona de seguridad más importante del Perú, estaba a 2 cuadras del Pentagonito. El golpe de Estado fue un golpe de Estado planificado militarmente, fue la toma no solamente del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los principales medios de comunicación. Tomaron casas. A Roberto Ramírez Villar, que era presidente de la Cámara de Diputados, lo encerraron en su casa. A Felipe Osterling, su hija hoy es fujimorista, Madeleine Osterling, no le permitieron entrar al Congreso. Hemos visto imágenes, Raúl Díez Canseco, que era decano del Colegio de Abogados, de Raúl Ferrero, cómo lo vapulearon. O sea, el exceso se cometió y fue abiertamente ilegal. Mira, nadie puede estar a favor de excesos, pero lo que sucedió, que espero nunca más va a haber una medida de emergencia de esta categoría, y tenemos el compromiso firme en Fuerza Popular de que estos hechos jamás se van a repetir en Perú, y vamos a seguir trabajando a consolidar la democracia. Pero sí decir que las medidas que se tomaron a partir de ese momento
para restituir el orden en el país, no se hubieran dado en una democracia normal. Ejemplo, el tema de los tribunales sin rostro. ¿Acaso se podía juzgar a los terroristas? Si los terroristas amenazaban de muerte a los mismos jueces. Y entonces los tribunales sin rostro no lo había podido determinar democráticamente el Congreso. Y entonces son cosas que también hay que ponerlo en su contexto. Vamos a hacer una pausa para recordar también la otra parte, lo que viene. Después del golpe viene el Congreso Constituyente Democrático, en donde sí participa el APRA, en donde sí participa el PPC, donde gana Fujimori y se genera la Constitución del año 93, que ciertamente ha generado bonanza. Te recuerdo, Philip, que en Italia combatieron a los Brigadas Rojas con tribunales sin rostro y no quebraron el orden constitucional. Correcto, pero vamos a ir a la pausa y vamos a seguir conversando, porque la idea acá no es, en este caso, este combate de ideas, que salga a la luz, sino que algunas luces lleguen a la gente joven. La gente grande ya tiene una opinión absolutamente formada, no de ninguna manera voy a cambiar de opinión, ni lo va a hacer Tubino, ni lo va a hacer del Castillo. Pero la idea es que los chicos que no conocen del tema, que son testigos de oída, cuando menos se tomen un tiempito para meditar qué pasó hace poco tiempo, 25 años. Vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarles que la tecnología a tu medida, lo mejor en smartphones, en iPhone. Voy a ser recalcitrante y seguramente pesado para mucha gente cuando repita que nos estamos dirigiendo a la gente que tiene 25, 26, 27, 30 años. Y esto es lo de la prensa. Fueron muy pocos los que dijeron esto está mal. Fernando Ampuero está en Imágenes, Hileri, Ficha Valenzuela, Hildebrand. El común de la prensa se alineó a las 48 horas. Así de claro. Y el común de los políticos, salvo del Castillo y unos cuantos más, calladitos. Para hacer recordaris, hemos visto a un Alan Raúl chiquitito y ahora ya con barba. Vamos a ver a alguien así flaquito y con pelo. Chequemos, este señor es para ustedes conocido. Miren quién está ahí, ¿no? Era flaco, era pelucón, tenía su quijadita, ¿no es cierto? Y era un periodista chibolito, al que yo iba a conocer evidentemente en esa época, ¿no? Se llamaba Humberto Ortiz, yo lo había conocido, a Beto Ortiz, en esa época, en Página Libre, en el año 89. Ahí estamos ya en el año 92. Ese era Beto Ortiz, que era de los pocos periodistas que se opusieron. ¿Cuál fue la labor de la prensa en esa época, Jorge del Castillo? Mira, en la época de Velasco expropiaron los medios de comunicación. ¿No? En la época de Fujimori... No te asustes, ese también es Beto Ortiz, tranquilo. Le compraron, en la época de Fujimori, compraron la conciencia de los dueños de los medios de comunicación y de muchos periodistas. Y después eso en los videos quedó graficado como montañas de dinero compraban a unos y a otros. Dicho sea de paso, ahora eso se ha sofisticado con los inmensos presupuestos que tiene el Estado. A mí me acaba de pasar. Te bronqueas con el ministro Tubino te saca el presupuesto, te pelea. Ahora pasa esto con la sofisticación de la mermelada, de las ONGs, de las asesorías, de las consultorías. Cierro paréntesis. Ahora, pero lo peor fue la prensa chicha, ¿no? Ya el invento de Montesinos directamente, ¿no? Montesinos tenía un manejo psicosocial del país, que lo hizo con otros preparatorios, que cuando fue el golpe del 5 de abril la gente aplaudía porque le parecía bien, porque eso fue preparado. Acuérdate que él contrató al psiquiatra Luza. Sí, Gifrido, ¿no? Luza. Y que manejaban, hacían llorar a las vírgenes, una serie de cosas raras. El manejo psicosocial, la televisión basura, los titulares amarillentos de la prensa chicha, que eran pagados, los mandaban a donde Montesinos se los aprobaba o sugería el titular, lo pasaba por fax y ese era el titular del día siguiente. Bueno, eso tampoco ahora ha cambiado mucho. No, pero eso es lo malo pues que ha seguido, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son los trolls de los medios que le dicen Zambacanuta Tubino en las redes sociales? Todos los que satanizan a Jorge del Castillo y Alan García en las redes sociales. Anda, mira en el diario 1, todos los días se comporta de una manera que no se distingue con lo que está hablando Jorge del Castillo. O sea, lo único que no le han dicho a Alan García en Diario 1 es maricón y a Keiko lesbiana. Porque le han dicho asesino, ladrón, desgraciado, delincuente. Todos los días. Todos los días. Diario 1 y Diario 16, creo que se llama el otro también. Ambos diarios pagados con dinero sucio. Ambos. Pero, a eso, y entonces no ha cambiado demasiado las cosas. Ahora otro tema. No hay que olvidar, por eso hay que decirlo claro, que cuando se producen estos hechos,
estamos seguros que no se va a volver a repetir en el Perú, que no, tampoco lo vamos a justificar, no sé, que entendamos bien lo que sucedió en ese momento. Para que no se repita. Pues. Así es, pero fíjate, el 85% por lo menos de la población apoyaba esto, porque estaban, mira, hasta la coronilla, como se dice, sí, de ver cómo avanzaba Sendero Luminoso, no dejaba sin luz, como bien has dicho, no dejaba sin agua, no dejaba sin esto, asesinaba a la gente. Pero lo que quiera, almirante, pero después vimos la destrucción mediática de Alberto Andrade, de Castañeda, de Jorge del Castillo. Yo me acuerdo clarísimo cuando yo era chico, yo era íntimo amigo de un sobrino de Jorge del Castillo. Y todo el mundo lo vacilaba con que Jorge del Castillo era bruto, los chistes de Jorgito. Claro, en esa época no existía el Twitter y el Facebook, pero destrozaba la imagen de Jorge del Castillo. ¿Y los periodistas? Lo que ahora pasa con los tuiteritos de la PCM, los tuiteritos que están en las redes. Yo trabajo en otra empresa. Y los tuiteritos... Todo eso ha sido procesado. Y los tuiteritos Digital TV Perú. El día ayer en la noche para Digital TV Perú y para mi Facebook oficial, que es Philip Butters Oficial, el día ayer en la noche, 30.000 ciberataques para callarme la boca. ¿Usted cree que alguien durante toda la madrugada, porque se le da la gana y porque detesta a Philip Butters, va a estar tratando de bloquear una página? Esto sigue pasando. Sigue sucediendo, es verdad. Está la nueva tecnología, sin duda. Pone un mismo sujeto toda la noche escribiendo barbaridades. Ese es Rafael Rey. Ese es Rafael Rey en esa época. Rafael Rey ahora es el doctor Urbiola, que era presidente. Este es el doctor Urbiola. Mario Rollero. Este es Mario Rollero. Y el que está atrás, para que la gente recuerde, el que está como encarcelado es Roberto Ramírez Villar, ¿no es cierto? Que era el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, tuvo reacciones de parte de la política y de ahí, y por eso quería entrar yo a lo que termina siendo el Congreso Constituyente Democrático. Fujimori se da cuenta que no podía ser un pari internacional, Hernando de Soto lo ayuda, va al mundo, hace un roadshow en el mundo y dice vamos a volver a tener unas elecciones, lo que él dijo un plebiscito, terminaron siendo elecciones, y se termina haciendo un nuevo Congreso que lanza una Constitución. Ahí participa el APRA. A ver, no, en el 95 no participa el APRA. Pero déjame decirte, yo creo que lo más pernicioso de este proceso, estábamos hablando de la prensa chicha, es que se supone que un Estado tiene que promover la elevación de la cultura de su gente, del civismo, ¿no? De la actitud social. Pero no, acá más bien se degradó. Toda esta prensa chicha que inventó Montesinos fue para degradar la televisión, para burlarse la gente, como elementos distractivos, o sea, cancha libre para que hagas tú tus negocios, tus barbaridades, tu política extremista, la desaparición de los derechos laborales, pero lo manejamos de esta manera para distraer a la gente. Y lamentablemente eso perduró. Pero se hace un Consejo Constituyente, un Congreso que hace una Constitución que es válida hasta el día de hoy, la del 93, que dicho sea de paso ha sido muy útil para que el Perú cambie la cara económica. Eso creo que es el artículo económico de la Constitución del 93 muy superior en resultados a la del 79, ¿o no? Pero acá yo quiero añadir algo. O sea, efectivamente, acá lo que tenemos que tener en consideración es que todo lo relacionado a la prensa chicha ha sido juzgado en el Perú. Y se ha sentenciado y se ha sancionado a quienes manejaron las cosas de esa manera. Eso no lo podemos aprobar, por supuesto. Y, por otro lado, el Congreso Constituyente nos trajo una Constitución, la Constitución Política del año 93, que ni el más recalcitrante opositor puede negarse a aceptar de que nos ha permitido el progreso económico del Perú. El día de hoy también declara quien está en imágenes. En ese momento mira cómo maltratan a Raúl Ferrero Costa, bastante más joven, él era el decano del Colegio de Abogados y es ya la imagen de un hombre mayor y abuelo. Él da una muy buena nota el día de hoy y se pondera, como en su momento lo ponderó Felipe Osterling, que tenía razones para odiar, porque lo maltrataron, porque lo vapulearon, lo persiguieron en sus negocios, era un estudio casi prohibido el estudio Ferrero, un estudio casi prohibido el estudio Osterling, entonces hubo una persecución. Vamos a ir a la pausa y quiero que se ponga a pensar en algo cualquier persona que me está mirando. Imagínese que su padre muere y alguien le impide ir a su velorio. Esa misma persona que te ha hecho que te vayas de tu país, esa misma persona que ha maltratado a tus hijos, que le ha tirado bala a tu casa.
póngase a pensar qué sentiría usted si hubiera sido Alan García. Pausa, regresamos. Esto es Combaters por Willax. Yo espero que usted haya podido pensar en lo que yo le cuento, que de repente los chicos no saben. Ok, Alan García hoy es un tipo odiadísimo. Los dos principales partidos políticos del Perú es el antifujimorismo y el anti-APRI. Cuando hablamos del 5 de abril, yo siempre me acuerdo de eso, ¿no? Porque yo soy una persona que perdió a su papá a los 12 años y yo hasta el día de hoy me acuerdo de cuando entierro a mi papá. Y seguramente ustedes que han perdido a sus padres se acuerdan de ese momento íntimo con sus hermanos llorando a su padre. Alan García no lo dejaron enterrar a su papá. Tomaron su casa, balearon su casa, persiguieron a él y a su familia. Y Alan García volvió a ser presidente y no se vengó. A Fujimori lo pudo haber mandado a una celda, a Fujimori lo pudo haber mandado a una mazmorra, y no lo hizo. Seguramente controló su odio. El día de hoy Tubino se conversa con Del Castillo, son fujimoristas y apristas, y la vida ha pasado. No hay posibilidad de reconciliación con otros sectores de la sociedad, como ustedes, los apristas y los fujimoristas, se saludan y conversan. Mira, lo más cuestionable justamente de lo que está mencionando es lo que sucede años después con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Porque hoy, justamente, esta gente de ideas de izquierda, etcétera, etcétera, no se ha reconciliado y ni ha permitido que haya ninguna reconciliación. Y hasta hoy, los militares siguen siendo perseguidos. Ahora estamos viendo últimamente que se quiere levantar el tema del caso del Frontón. Después de 30 años. Y ahí están ONGs, ahí están esta gente. Pero, ¿por qué no podemos reconciliarnos? Pero ¿cómo hizo Jorge Castillo Ponodia? A Jorge Castillo le persiguieron a él, a su señora, a sus hijos, le pusieron vigilancia, le inventaban romance, le interceptaban el teléfono, le dijeron ladrón desgraciado. Y aún así él hoy le estira la mano a Keiko, se la puede saludar y la puede saludar. Sí, claro. Y no se vengó Alan García. Cuenta eso, Alan García se pudo haber vengado de Fujimori. Mira, nosotros tenemos una escuela muy importante. Ayer Latorre dijo, mortal, no hagas que tu odio sea inmortal, ¿no? Y maestros como por ejemplo Ramiro Prealé se la pasó una docena de años entre la cárcel y el exilio, Armando Villanueva, Fernando León de Vivero, todos ellos pasaron años en la cárcel y salieron a perdonar y a convivir en democracia. No salieron a meter preso al otro, no. Entonces nosotros hemos vivido eso y con Alan lo conversamos mucho. Ahí está la señora Pilar. La señora Pilar era una chica joven en esa época. Ahora es una señora que pronto será abuela, pero también perdonaron. Tenían cómo odiar. Absolutamente. Pero por eso pues el ser humano se tiene de poner una actitud Lourdes Flores superior, Nano. Claro. Lourdes Flores Nano, en determinado momento Lourdes Flores Nano también se acercó al fujimorismo, también apoyaba al fujimorismo en la última campaña. Inclusive Lourdes Flores Nano pudo haber sido hasta premier del APRA después de Del Castillo. Por eso, estos actos de actitud, de grandeza democrática, está muy mal pues que el ingeniero Fujimori diga soy el arquitecto de la democracia. Ahora, si podemos ver una imagen de Fujimori del día de hoy, uno también tiene que entender, le voy a decir al señor director poner la imagen de Fujimori el día de hoy. Alan García en su momento dijo que era un hombre políticamente acabado. ¿Está políticamente acabado Fujimori y no se da cuenta de repente el señor por el encierro, almirante Tubino, de salir a reivindicar esto, entendiendo que tuvo cosas buenas, la consecuencia del 5 de abril? Por un tema de tino, de repente no era idea de reivindicarlo. Yo la verdad que si se pone sobre la balanza los temas en los cuales él ha sido condenado, etcétera, y lo que fue su gobierno, yo creo que ya es hace rato tiempo que debía haber una amnistía para él. Y eso es así. O sea, seguir teniendo a un expresidente en las condiciones que está en ese momento Alberto Fujimori en la cárcel, con las cosas positivas y lo negativo que puede haber habido también, y lo aceptamos en su gobierno. Y aceptamos que también pudo haber habido, y que lo hubo, delitos.
No los vamos a justificar, pero tampoco vamos a justificar su carcelería. Sobre todo cuando se le acusa con temas relacionados con autoría mediata en temas de derechos humanos. No, bueno, por si acaso para que los chicos también lo entiendan, y vuelvo a repetir, la autoría mediata es una teoría mediante la cual una persona, léase el presidente de la República, si tiene la autoridad, si tiene el conocimiento y tiene la capacidad de hacer algo, dicen que sí lo hizo. La autoría mediata no solamente se le puede dar a un delincuente por el tema de violación de derechos humanos, también para temas administrativos. Y por la autoría mediata tendrían que estar presos seguramente Alan García, porque hizo lo que hizo en su primer gobierno, por la gente del Frontón, lo quiere abrir y lo quiere hundir a Alan García por la autoría mediata en el Frontón. Lo quieren meter preso a Alan García. Y a Belaúnde de Terry también. Y a Belaúnde de Terry lo meterían preso, lo sacarían de la tumba. No hay autoría mediata de Toledo, cuando menos en el caso de la Interoceánica. Olvídense la coima, no habría autoría mediata del señor Pedro Pablo Kuczynski como controlador de una situación de hecho. O sea, hay que meter a la cárcel a todos, continuar con el odio en el Perú hasta que Fujimori muera preso y meter preso a Toledo y perseguir a PPK a los 85 años y esperar que Alan García retorne para meter preso a Alan García y a Ollanta Humala y Nadine. ¿Cuándo va a parar esto? Bueno, yo creo que para eso está la madurez cívica, ¿no?, de los que tenemos, del pueblo en general y de aquellos que asumimos responsabilidad de Estado, ¿no? Como tú bien has dicho, en el Congreso tenemos una relación cordial, respetuosa, a veces se coincide, otras veces se discrepa. Por ejemplo, mañana tenemos la discusión de la moción del caso venezolano. Estoy seguro que vamos a coincidir ante un golpe de Estado. Y mira qué importante que un partido como Fuerza Popular, que fue partícipe de un golpe de Estado, hoy esté condenando golpes de Estado. Bueno, yo no estoy para apostar nada ni para perder más que el pelo, ¿no? Pero yo no sé cómo van a hacer Tubino y Jorge del Castillo para convencer a la gente del Frente Amplio, que el mismo día que denosta del 5 de abril de Fujimori, el día anterior se queda callado con el Fujimorazo de Maduro. Es que cada vez que se habla de Venezuela en el frente y se toca el tema en el Frente Amplio, se les hace un trabalenguas. Sí. Es una cuestión, ahora lo comentás, es realmente una cuestión alucinante. Ahora, un día dicen el Fujimorazo. Eso lo dicen el martes. Y el miércoles dicen Fujimori el 5 de abril. No entiendo. Hoy hubo un acto en el Congreso organizado por esta grana y la oradora de fondo fue la congresista Foronda, que ayer ha justificado el golpe de Maduro, dice que no es golpe. Entonces, ese doble estándar, ¿no?, antidemocrático, tampoco lo podemos aceptar. Yo les puedo contar una anécdota a Jorge del Castillo del Movimiento Tubino. Yo los he entrevistado a ustedes muchas veces en mis anteriores programas. ¿Ustedes saben cuántas veces yo he entrevistado a alguien del Frente Amplio? No. ¿Saben cuántas veces? No sé. Ni una. No quieren. No aceptan el que alguien piense diferente a ellos. Y si ellos podrían hacer lo que tuvieran que hacer para que a mí me voten de cada uno de los programas en donde yo trabajo, porque entre otras cosas defiendo a las Fuerzas Armadas y defiendo el debido proceso y estoy en contra de la persecución de los militares, o que el día de hoy sigan persiguiendo a Alan García, ¿no? Porque ahora Alan García dicen que tiene el 5%, ahora es cuando meterlo preso. Yo digo, eso está mal, porque el Perú tiene que parar el odio, porque si no nos vamos a destruir y va a venir alguien realmente malo, tipo Maduro, tipo Chávez, y va a destrozar lo que logramos después de tantos años. Yo les agradezco por la deferencia de estar acá en un día que evidentemente tiene las dos caras de Jano, que tiene las dos caras de la moneda, pero que había que recordarlo, reitero, especialmente para la gente joven. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. Este es Combaters por Willax. Nosotros tratamos todos los temas. Vamos a ponerles videos que tienen que ver con deporte, que tienen que ver con el amor.